¿Cómo les ha ido? Ya estamos, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días de las elecciones y hay una situación muy llamativa que, digamos, hay que entender en su contexto para ver lo que está pasando porque la lectura simple de lo que está sucediendo indicaría que el Registrador Nacional del Estado Civil, que es uno de los árbitros de este proceso, estaba diciendo ayer que uno de los candidatos tiene que aceptar el resultado, como si el otro no lo tuviera que aceptar, o como si el que le está diciendo que acepte el resultado fuera el perdedor. Entonces, esto tiene un trasfondo y quisiera explicárselos en el reporte coronel de hoy. La tensión entre el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, y la campaña de Gustavo Petro empezó a salir a flote el pasado jueves por una reunión que tiene dos interpretaciones. Ese día el registrador tenía marcada en su agenda dos encuentros con los candidatos presidenciales. A las 2 de la tarde recibió a Gustavo Petro y a las 3 debía recibir a Rodolfo Hernández. En la reunión con los candidatos del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez, surgió la preocupación por la auditoría a los programas de conteo electoral. El registrador Vega había dicho que estaba dispuesto a que todos los programas fueran auditados por las dos campañas. Sin embargo, en esa reunión, el registrador advirtió acerca de lo que Gustavo Petro y su equipo consideran una limitación real para ejercer la auditoría. Se trata de la negativa a acceder al llamado código de fuente de la empresa Disproel, que es el código fuente. Ahora les explico de qué se trata. La empresa Disproel es la encargada de hacer las sumatorias y conteos finales. Para la campaña de Petro, es necesario para realizar una auditoría, es imprescindible revisar y entender cómo funciona ese código fuente del software, porque lo demás es simplemente esperar el resultado final como si fuera una calculadora. 2 más 2 son 4, listo. Pero ¿de dónde salen estos dos y de dónde salen los otros dos? Eso es lo que ellos dicen que no se puede saber sin auditar el código fuente. En cambio, el registrador sostiene que no se puede acceder a la herramienta original del código fuente, es decir, al lenguaje mismo de programación del programa de conteo y sus fórmulas, sin vulnerar los derechos de propiedad intelectual del contratista. Y es aquí donde se dividen las versiones sobre la reunión. Según una fuente de la registraduría con la que hablé anoche hasta muy tarde, el temario de su encuentro con Gustavo Petro ya estaba agotado. Se estaban ya reiterando cosas, algo que el registrador Vega consideraba suficientemente explicado. Él había negado un cambio de jurados que considera inviable a esta altura y estaba a la espera de la entrega de una actualización del listado de auditores, para lo cual no se requería su presencia. Por esta razón, de acuerdo con la versión de la registraduría, Vega se retiró después de las 3 de la tarde para no hacer esperar al candidato Rodolfo Hernández. La versión de la campaña de Gustavo Petro es diferente. Ellos relatan que el registrador se levantó de la reunión cuando no había terminado, lo que consideran pues una, digamos, actitud descomedida frente a Gustavo Petro, que podría ser el presidente de Colombia el próximo domingo. Y se retiró cuando el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, exponía la necesidad de una auditoría integral, porque pues no terminó de oírlo, sino que se paró de la mesa. El registrador les explicó, y en eso pues ellos mismos lo aceptan, que debía atender la reunión con el candidato Hernández, pero ellos dicen que anunció que regresaría, lo cual nunca sucedió. Esa discrepancia, sumada a lo que el Pacto Histórico considera la limitación para efectuar una verdadera auditoría, fue la causa del desentendimiento que se hizo sentir ayer a 5 días antes de la elección. Si el presidente de Colombia es Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, lo deben decidir los colombianos el domingo. Petro ha manifestado públicamente su inconformidad. Por eso, poco después de la 1 de la tarde, la registraduría puso un mensaje de Twitter respondiéndole que sonó como un tambor de guerra. Retomando una declaración a la prensa del registrador Vega, la registraduría trinó, comillas, el candidato Gustavo Petro deberá acatar y respetar los resultados, así como lo ha hecho en todas las elecciones en las que ha participado. Cierra comillas. Pues obviamente cuando uno habla de que tiene que respetar el resultado,
no es difícil que lo respeten los ganadores. Entonces, mucha gente con este llamado de atención dirigido solo a uno de los dos candidatos, pues interpretó con razón que el registrador estaba sugiriendo que Petro debería aceptar una eventual derrota cuando las elecciones pues aún no han pasado y la última encuesta publicada de Yanjas muestra que Petro está 10 puntos por encima del ingeniero Hernández. Por ahí empezó a circular hace unos minutos a través de las redes sociales otra encuesta, que es una encuesta que supuestamente es la encuesta enmochilada del Centro Nacional de Consultoría, que no publicó semana después de haber pagado, pues que también indicaría una ventaja para Petro. La respuesta de Petro a ese Twitter de la registraduría llegó también por Twitter. A las 2:20 publicó: nuevamente la registraduría ha negado la auditoría técnica del software de escrutinio de la empresa Disproel, aduciendo que es privado. Estamos ante un abierto desacato del fallo judicial del Consejo de Estado. El registrador sostiene que todos los procesos han estado abiertos para las dos campañas, que han verificado los códigos fuentes, la carga de datos y la funcionalidad. Como sea, esta tensión, esta diferencia pública no contribuye a la serenidad necesaria para el domingo. Estas elecciones van a tener encima los ojos del mundo entero porque para nadie es un secreto que el saliente presidente Iván Duque no se ha portado en este proceso con la imparcialidad que la Constitución le ordena. Este fue el reporte coronel de hoy y estoy atento a sus preguntas. Pues arranca chicas dependientes. Hola Daniel, la semana pasada que estuviste de vacaciones con tu familia me alegré por ti, pero me sentí como una huérfana. Gracias por regresar, nos haces falta. Y Wilmer Torro creo que no estuvo en el del lunes, pero voy a dejar que vuelvas a contestar la misma pregunta porque dice, Daniel, tú que llevas más elecciones presidenciales que yo, ¿me puedes decir si estas Llevo u 9. otras, si estas han sido las peores, las de peor campaña? No, no, pues yo creo que estas han estado muy activas, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente solo tiene memoria de corto plazo. Y les decía pues que para comparar que estas no han sido las peores, bastaría con recordar que en 1990 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales en la campaña: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. Entonces, pues, estas han tenido mucho ruido y mucho, pero en el contexto de la historia de Colombia han sido unas elecciones pacíficas. Se ha demostrado pues que se pueden tramitar las diferencias, que a veces adquieren unos tonos ríspidos y difíciles, pero que no son una vía a la violencia. Y eso es muy importante que lo conservemos los colombianos como comportamiento, como línea de conducta en los procesos electorales. Se puede discrepar a veces de manera fuerte, pero eso no quiere decir que nos vayamos a ir a las manos o a las armas, que es peor.